Muy bien, queridos hermanos, el tema para el día de hoy se llama ¿cuántos somos? ¿Sí? Y antes de ingresar al tema, quiero mostrarles unas imágenes, ¿sí?, de unos edificios, ¿sí? Son como unos 8 edificios, pero estos edificios son los más altos del mundo, ¿sí? ¿Cuántos han visto los edificios más altos que existen en el mundo? Son una cosa increíble, ¿no? Yo en Quito he subido edificios que tienen 10, 12 pisos de alto y ya se ve bastante alto, ¿no? Los edificios que les voy a mostrar tienen 100 pisos, 200 pisos, ¿no? Entonces son cosas bárbaras. Muy bien, entonces ahí sí pueden ver. Ahí, avánzame. Oh, dale. Se queda. Ya. Muy bien. Les voy a indicar la primera imagen, que es de las pirámides de Giza, ¿no? Las pirámides de Egipto. Son muy conocidas, muy famosas a nivel mundial por el tamaño que tienen, ¿no? Y más que el tamaño, porque la gente se pregunta hasta el día de hoy, o sea, cómo fueron construidas si en esa época no había la tecnología, no había grúas. Y cada bloque que tiene dice que pesa toneladas, ¿no? 3, 4 toneladas, y fueron construidos con miles de bloques. Entonces aquí tenemos las 3 pirámides. Dice que fueron construidas hace unos 2500 años antes de Cristo. Y la construcción duró más o menos unos 30 años, ¿sí? Entonces sí duró bastante tiempo. Se empleó muchos recursos. En esa época Egipto tenía mucho dinero. Y dice que se necesitaron alrededor de 300,000 personas para construir las 3 pirámides de Egipto, ¿no? Que tienen una altura de más o menos unos 140 metros de alto, ¿no? Entonces es bastante alto, 140 metros. Vamos con el segundo edificación. Esta otra catedral, que se llama la de Philadelphia City Hall, que está en Filadelfia, Estados Unidos. Sí, es una especie como de catedral que tiene su reloj, ¿no? Este edificio tiene una altura de 167 metros, ¿ya? Dice que comenzó a construirse en 1871 y le tomó alrededor también de unos 30 años, parecidos a las pirámides de Egipto, ¿ya? Para esta obra dice que se empleó un costo de unos $30 millones. Entonces, bastante dinero, ¿no es cierto? La Philadelphia City Hall. Vamos con la siguiente imagen. Acá tenemos la MetLife Tower en Nueva York, ¿sí? Esta tiene una altura, ya supera los 200 metros, ya mide 213 metros. Se empezó a construir en 1907 y solamente le tomó 2 años en construirse esa torre, ¿ya? ¿Y cuánto le costó? Pues le costó alrededor de $1.2 millones. Fue mucho más barato. Vamos con el siguiente. La siguiente dice que es el edificio del Banco de Manhattan Trust en Nueva York, ¿sí? Este tiene una altura de 283 metros, mide casi 300 metros. Se empezó a construir en el año de 1929 y le tomó construirse en tan solo 11 meses. O sea, imagínense lo que es, menos de un año ya tenían casi 300 metros de edificio, ¿no? Y costó alrededor de $13.5 millones. Vamos con el siguiente edificio. El siguiente es bien conocido, la Torre Eiffel, ¿no? Que está ubicada en París. Es muy conocida porque dicen que es París la ciudad del amor, dicen, ¿no? Entonces mucha gente va a tomarse fotos en París, ¿no? La Torre Eiffel dice que tiene una altura de 300 metros. Es construida básicamente con estructuras de metal, ¿no? Ya, se empezó a construir en 1887 y a un costo de $1.5 millones. Vamos con la siguiente estructura. Es el Empire State en Nueva York. Este edificio es bien conocido, sobre todo en las películas, porque han salido las películas como Spider-Man, el King Kong, salen en este edificio, en el Empire State. Sí, este tiene una altura de 381 metros, casi 400 metros. Se empezó a construir en 1930, en apenas un año y medio. Sí, un año y medio. Y costó alrededor de $40 millones. Muy bien, vamos con la siguiente. Esta también es bien conocida, ¿no? Para la mayoría. Para los jóvenes de acá, no sé si conocen las Torres Gemelas. ¿Conocieron? ¿Han escuchado?
Muy bien, para los más jóvenes de acá, conocemos más, ¿verdad? Lo que pasó. Yo recuerdo que tenía unos 11, 12 años y fue un día domingo. Miren cómo es la mente, yo me acuerdo clarito ese día, fue un día domingo que estábamos yendo a salir con mi familia a hacer las compras y justo prendieron la tele, ¿no? Y en la tele pasaron el avión que se chocaba y recuerdo que fue un día domingo. Estas torres de aquí fueron chocadas, ¿no? Por los atentados terroristas, ¿no? Dice que miden 417 metros, se empezaron a construir en el año de 1968 y tomó 5 años en construir estas dos torres de 400 metros. Ya, para construir las dos se emplearon 400 millones de dólares, ¿no? Y miren cómo quedó todo destruido, ¿no? Vamos con la siguiente. Estas torres son, dice, las torres de Petronas, miden 452 metros, están ubicados en Kuala Lumpur. Ya, dice que estas torres son unas torres inmensas que tienen un puente que las une en la mitad, ¿no? Y es hermoso ver la vista desde ese puente, dice. Se empezó a construir en 1992, cuando yo tenía 1 año de edad. Y se las construyó en 4 años. Para construirlas costó 1.600 millones de dólares. Vamos con el siguiente. La torre de Taipei en Taiwán. Dice que mide 475 metros, casi medio kilómetro. 475. Se empezó a construir en el año de 1999 hasta el 2004. ¿Sí? Se la construyó en 5 años y tuvo un costo de 1.800 millones de dólares. Ustedes pueden ver que esta estructura desde arriba se puede ver toda la ciudad de Taiwán, ¿no es cierto? Es realmente grande esta estructura y tiene, además es bien bonita porque es como que tiene una especie de, como las antiguas casas chinas, que, escalada. Vamos con el siguiente. Y llegamos al rey de los edificios, el edificio actual que tiene el récord mundial de ser el edificio más alto del mundo, que se llama el Burj Khalifa, que está ubicado en Dubái. Sí, actualmente tiene el récord de ser el más alto del mundo con 770 metros de altura, ¿no? Casi 1 kilómetro. Es realmente increíble. Y comenzó a construirse en el 2004, se terminó en el 2010. Lo construyeron en 6 años con un costo de 1.500 millones de dólares, ¿no? Entonces vemos cómo el hombre a través de la ciencia y de la tecnología ha construido rascacielos enormes, ¿no? Dicen que este edificio lo construyeron contra terremotos, a prueba de vientos, de tormentas del desierto, ¿no? Entonces es muy difícil que sea destruido, pero puede pasar, ¿no es cierto? Y actualmente están construyendo un edificio que es más alto que el Burj Khalifa. ¿Sí? ¿Sabían ustedes de eso? Están construyendo un edificio que llega casi al kilómetro de altura. Es bien alto. Sí, vamos al siguiente. Este edificio se llama la Torre Jeddah. Es un edificio que se llama Torre Jeddah. Está ubicado en Arabia Saudita. ¿Sí? Esta es una imagen porque todavía no lo acaban de construir, ¿sí? Han tenido varias dificultades, pero lo están construyendo. Se empezó a construir en el año 2013 hasta la fecha y tiene un costo de unos 2.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Sí? Muy bien. Nuestra iglesia, ¿qué tiempo vamos construyéndola? 2 años me parece, ¿verdad? Desde el 2021. Va a ser una iglesia bien bonita. Muy bien, queridos hermanos. ¿Por qué les muestro estos edificios? Les muestro porque son estructuras muy grandes, muy bonitas, que muestra cuánto ha avanzado el hombre en tecnología y ciencia, ¿no es cierto? Son edificaciones para que el hombre pueda vivir, pueda habitar, ¿no es cierto? ¿Aló? Ahí me escuchan. Ya. El tema para esta mañana es acerca de... avánzame, por favor. La construcción del templo del rey Salomón, ¿no es cierto? Es una construcción muy famosa por cómo se construyó, por la época, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ya. Dice que la primera persona que le quiso construir una casa para Dios fue el rey David, ¿no? Dice que Dios le había dado paz a David, ya le había hecho rey, ya David tenía una casa de cedro, dice, estaba en época de paz y
era una tarde que dice que el rey David estaba así, ¿no? Y dice, o sea, yo tengo aquí una casa de cedro. Y empezó a ver que Dios habitaba entre cortinas, en un tabernáculo. Esa era la casa de Dios, porque nadie le había construido un templo al Señor, porque era un pueblo errante, ¿no es cierto? Entonces David dijo, o sea, Dios me dio todas estas bendiciones, tengo esposa, tengo hijos, entonces, ¿y por qué Dios vive en un tabernáculo? Y dice, yo quisiera en mi corazón hacerle una casa que sea bonita al Señor, ¿no? Entonces David tuvo esa intención en su corazón, y dice que le contó eso al profeta Natán. Le dice, yo tengo esta intención, y el profeta le dijo, me parece que es un bonito sentimiento, un bonito deseo que tú tienes hacia Dios, así que adelante, puedes hacerlo, ¿no? Dice que el profeta le dijo eso, pero dice que el Señor se le apareció esa noche en sueños al profeta Natán. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo que, vamos a avanzar, en 2 Samuel 7, Dios le dijo a Natán que le diga a David, tú me has de edificar una casa en que yo more. O sea, como que diciéndole, o sea, cositas, o sea, ¿cómo yo voy a vivir en una casa si ni los cielos pueden contenerme, ¿no es cierto? Más o menos eso fue lo que le quiso decir. Pero Dios también se sentía honrado porque era la primera persona que le iba a hacer una casa, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? Y dice que le dijo que David no le iba a construir la casa, sino le iba a construir el rey Salomón, su hijo Salomón. Él era el que le iba a construir. Entonces David dijo, ok, perfecto, si es la decisión de Dios, la voluntad de Dios, yo no le voy a construir una casa. Pero, vamos a ver el siguiente. Pero, dice el siguiente, ayúdame. Pero dice que David, antes de su muerte, dice que le hizo los preparativos para su hijo Salomón, ¿sí? Porque decía que el hijo era un muchacho y de tierna edad, y quería que la casa de Dios sea una casa magnífica y de excelencia, ¿sí? Entonces, David ya iba a morir, Salomón todavía era un muchacho, y David no quiso quedarse con los brazos cruzados, sino que quiso ayudar, quiso aportar en la obra del templo, ¿sí? Entonces, por eso dice que David hizo unos preparativos para que Salomón pueda construir más rápido la casa del Señor, ¿sí? Vamos a ver cuáles fueron los preparativos que preparó David, valga la redundancia. Entonces, primero dice que David empezó a tener piedras labradas, ¿sí? Más o menos como las piedras de Egipto, esas piedras que son grandes de este porte, empezaron a hacerle en forma de bloques, ¿no? Empezó a hacer bloques para los cimientos de la casa del Señor. También dice que le preparó muchos clavos grandes, y aquí también algo que llama la atención, le preparó 100,000 talentos de oro, o sea, una cantidad bárbara de oro, ¿no? Más adelante vamos a ver cuánto es actualmente. También dice que le guardó 1,000,000 de talentos de plata para el templo del Señor, altísimo dinero. Y dice que bronce y hierro sin medida, o sea, dice que había tanto bronce y hierro que no podían calcular cuánto tenía el rey, ¿no? Dice que todo eso empezó a preparar antes que David se muera. La hermanita dice que manden para construir nuestra casa. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ah, sí. Tenemos que en la Biblia dice que un talento dice que equivale a 34 kilos, ¿sí? Un talento más o menos era un poquito más que una arroba, más o menos. Vamos a ver cuánto nos costaría el día de hoy construir el templo que le construyó Salomón a Jehová. Vamos a ver. Si multiplicamos 100,000 talentos por 34 kilogramos, nos da que eran 3,400 toneladas de oro, ¿ya? Y la plata, 1,000,000 de talentos de plata por 34 kilogramos nos da 34,000 toneladas de plata, ¿ya? Hartísimo oro, hartísima plata. Ahora, vamos a ver cuánto nos cuesta actualmente el oro y la plata que tenían. Dice que actualmente 1 kilo de oro nos cuesta $75,000, ¿sí? 1 kilo, que es más o menos unas 2 libras. Actualmente cuesta $75,000. Así que si ustedes encuentran oro por ahí o 1 kilo, ya saben cuánto cuesta. Ya son ricos, ¿ya? 1 kilo de plata dice que cuesta $860, 1 kilo de plata. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso en dólares. Ya, multiplicando nos dice que el oro que tenían en esa época nos costaría 255,000 millones de dólares. Y la plata,
29,000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos construir actualmente el templo del Señor, ya vamos viendo cuánto nos costaría, ¿verdad? Vamos a avanzar. Ya, dice que ya Salomón se hizo rey y ya empezó a construir el templo del Señor. Ya había hecho el pacto con el Señor, le había pedido la sabiduría y empezó a construir el templo. Dice que Salomón, aparte de lo que el David le había dejado, se empezó a aliar con el rey de Tiro, que era Hiram. ¿Ya? Ese rey dice que era amigo de su padre, de David. Ya, ¿y por qué se empezó a aliar? Porque le empezó a pedir madera. Salomón necesitaba madera para hacer el templo del Señor. Y le empezó a pedir madera de los bosques del Líbano. Dice que en esos bosques había altísima madera, ¿sí? Y Salomón le empezó a pedir madera de cedro y ciprés para poder hacer el templo del Señor, ¿no? Dice que Salomón le pidió y a cambio Salomón, no es que le iba a hacer gratis, sino que Salomón le iba a pagar por esa madera y a sus trabajadores y para que el rey Hiram pueda comer con los pagos que le daba Salomón, ¿sí? Entonces dice que Salomón, cada año que ellos estaban cortando la madera para traer a Jerusalén, le pagaba. ¿Y con qué le pagaba? Pues Salomón no le pagaba ni con oro ni con plata. Salomón dice que le pagaba con comida, ¿sí? Con comida le pagaba el rey de Irán. Y dice que el rey de Irán se puso muy contento porque durante esos años él y su familia iban a tener comida en abundancia con lo que Salomón le iba a pagar, ¿ya? Todo esto era con la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, ¿ya? Aquí dice cuál fue el pago que Salomón le daba a Hiram cada año de la construcción, ¿no? Dice que le daba 20,000 coros de trigo, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Todo eso le pagaba cada año. Ahora vamos a ver cuánto es actualmente eso. Dice que un coro son 10 batos y un bato dice que es 37 litros, ¿sí? Entonces vamos a hacer las multiplicaciones y ayúdenme por favor. Nos dan que cada año le pagaba 7,400 toneladas de trigo, 7,400 toneladas de cebada, 740,000 litros de aceite y 740,000 litros de vino. Cada año le pagaba. Entonces eran cantidades enormes que recibía el rey Hiram, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos costaría el día de hoy pagarle al rey Hiram por toda esa cantidad, ¿sí? Si decimos que un kilo de trigo cuesta $1.50, un kilo de cebada cuesta $1.75, un litro de vino cuesta $3.50 y un litro de aceite cuesta $2.50. Vamos a ver cuánto nos costaría pagarle ahora. Ya, nos dice que nos tocaría pagarle 11 millones de dólares en trigo, 12 millones de dólares en cebada, 2,5 millones de dólares en vino y 1.8 millones de dólares en aceite. En total, cada año tendríamos que pagarle 28 millones de dólares y medio al rey de Irán, ¿sí? Solo por la madera y por lo que trabajaban. Entonces, actualmente, ¿quién de nosotros podría pagarle al rey de Irán? Vendiendo la casa, ni vendiendo la casa, ni el carro, ¿verdad? No podríamos pagarle. Muy bien, vamos a avanzar. Ya, entonces, si sumamos el costo del oro, de la plata y el pago de cada año que le daba el rey Salomón a Hiram, nos dice que era la cantidad de 285,000 millones de dólares que se invirtió para hacer la casa del Señor, ¿verdad? Actualmente, lo que nos costaría. Entonces yo me quedé pensando, dije, wow, o sea, es una cantidad enorme. Entonces la casa de Jehová era una casa espléndida que muchos reyes venían a ver porque era bien bonita. Vamos a avanzar. Para darles una idea de cuánto es la cantidad que se necesita, dice que el hombre más rico del mundo actualmente se llama Bernard Arnault, ¿sí? Son 3 hombres los más fuertes del mundo que están: Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates, los 4 más. Pero dice que es el más rico del mundo. Dice que su patrimonio neto es de unos 230,000 millones de dólares. O sea, él no podría construir actualmente el templo del Señor porque no le alcanza, ¿sí? Porque costaría 285,000 millones. Él solo tiene 230,000 millones. Sí, entonces para poder construir tendría que unirse con Elon Musk o Jeff Bezos para poder construir
el templo del Señor. Vamos a avanzar. Vamos a ver cuántos trabajadores se ocuparon en la casa del Señor. Ya. Dice que Salomón ocupó dos tipos de trabajadores, la mano local y la mano extranjera. Dice que de la mano extranjera hizo un censo, ¿no? Y ocupó 70,000 trabajadores para hacer cargas, 80,000 para que trabajen en canteras y 3,300 extranjeros para que sean capataces del pueblo. Ya. Esa fue la mano de obra extranjera. Y de la mano de obra local dice que ocupó 30,000 hombres de Israel, dice. Y dice que los hacía trabajar de 10,000 hombres en 10,000 hombres. ¿Cómo era eso? Dice que cada mes él enviaba 10,000 hombres a los bosques del Líbano para que trabajen con los hombres de Irán. Y 2 meses pasaban en su casa con sus esposas. Entonces, así se iban rotando. Como eran 30,000 hombres, trabajaban 10,000 un mes y descansaban 2 meses. Ya. En total de los trabajadores, sumando a los extranjeros y mano de obra local, dice que en total se ocuparon 183,300 trabajadores. ¿Sí? Entonces, hartísimos trabajadores para hacer el templo del Señor, ¿no? Nosotros, ¿cuántos trabajadores hemos tenido en Caleb? Unos 70 sería, Manuel. Unos 70 por ahí, ¿verdad? Entonces nos falta mano de obra. Vamos a avanzar. ¿Cuáles eran las medidas del templo? Dice que el templo de largo medía 27 metros de largo, de ancho tenía 9 metros y la altura hasta el techo dice que era de 13 metros. Sí, esas eran las medidas del templo de Salomón. Estaba hecho de piedra, de madera y por dentro era todo cubierto de oro, todo de oro. Aparte del oro que se ocupó por dentro, se ocupó oro y bronce para hacer los vasos, las cucharas del Señor, las mesas de prepositorio, las mesas del incienso, todo eso era de oro y de cobre. ¿Sí? Entonces se utilizó muchos metales preciosos, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. ¿Cuánto tardó en construirse el templo de Salomón, el templo de Dios? En Primera de Reyes 6 dice que Salomón empezó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado, ¿sí? Y terminó en el año 11 de su reinado. Entonces quiere decir que construir el templo de Salomón tomó 7 años. 7 años construir ese hermoso templo donde se invirtió bastantes recursos y personas, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que sigue. Ya. Dice que este templo de Salomón fue un templo muy hermoso, admirado por muchas personas, ¿no? Muchas personas, muchos reyes iban a ver y adoraban al Señor, ¿no? Que ese era el objetivo que tenía David, que las personas vieran ese templo y adoren al Señor. Hasta la reina de Saba había venido de tan lejos para ver el templo y la sabiduría de Salomón. Así es. Pero, como el ser humano a veces nos gusta dañar las cosas, ¿verdad? En esa época, Salomón, más adelante de Salomón, el pueblo se había pervertido y había dejado a Dios a un lado y se había ido atrás de ídolos. Y debido a ello, Dios tuvo que dejar que el pueblo de Judá sea cautivo por Babilonia y destruyeron todo ese templo. Todo el oro, toda la madera, todas las piedras, todo lo quemaron, todo quedó reducido a cenizas. Esta es una imagen representativa de cómo hubiera quedado el templo. O sea, todo quedó derribado, todo lo que gastaron, todos los 285,000 millones de dólares, todo desapareció. ¿Por culpa de quién? Del pueblo que se volvió rebelde al Señor, ¿no? Pero Dios en su misericordia, una vez que el pueblo ya aprendió la lección y volvió su corazón al Señor, dice que les permitió retornar a que reconstruyan el templo, ¿no? Dios es un Dios misericordioso. Y vamos a ver qué es lo que pasó. En Ageo 2:3 dice que Dios les pregunta, ¿no? Ya cuando llegaron los ancianitos, acordémonos que pasaron 70 años en Babilonia y luego regresaron. Entonces quedaron algunos ancianitos que todavía se acordaban cómo era el templo del Señor y la generación joven no sabía cómo era el templo del Señor. Entonces Ageo 2:3, Dios, ¿qué les dice al pueblo de Judá? Le dice: ¿quién queda de vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Entonces le estaba preguntando, ¿no? Vamos a ver el siguiente.
Ya. Entonces, en la reconstrucción, dice que el pueblo, de lo que eran siervos en Babilonia, hacían obras de esclavo en Babilonia, pero ya acá en Judá, en Jerusalén, iban a ser libres. Entonces dice que el pueblo se empezó a poner feliz, contento. Dice que el día que empezaron a poner la piedra angular del templo del Señor, dice que todos cantaban, alababan al Señor por su misericordia, y también con címbalos. Era una alegría ese día de la construcción. Más o menos cuando estábamos aquí en Caleb, ¿se acuerdan? Todos contentos por ahí, en especial en la hora del almuerzo, todos eran felices, ¿verdad? Entonces más o menos así estaba feliz el pueblo. Vamos a ver el siguiente. Pero dice, aquí hubo algo que aconteció. Dice que muchos sacerdotes, dice, levitas y cabezas de los padres se acordaron de cómo era el templo, y dice que empezaron a llorar desconsolados de una manera que se escuchaba los gritos de alegría y también los llantos de dolor de estas personas que se acordaban, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Ya, el espíritu de profecía dice que es natural que estas personas se hayan acordado de cómo era el templo y que se hayan sentido tristes de la gloria, como ellos vieron cómo era la gloria del templo, y ahora ver cómo estaban ahí reconstruyendo con tablitas, con piedritas, por eso se sentían tristes, ¿no? Dice, pero si hubieran obedecido esa generación a Dios, nunca se hubiera destruido ese templo. Vamos a ver el siguiente. El desánimo y el pesimismo. Dice que en vez de regocijarse albergaron pensamientos de descontento y desaliento. O sea, el espíritu de profecía dice que es normal que se hayan puesto tristes, pero una cosa es ponerse tristes y otra cosa ya es ponerse a murmurar, a desalentar al pueblo, a decir comentarios negativos. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, hermanos, que vemos una obra del Señor y la vemos que está comenzando o que está con fallas y empezamos a decir murmuraciones? No sé cuántas veces nos ha pasado a nosotros. O si vemos a nuestra iglesia, nuestra obra que está detenida, y empezamos con murmuraciones, a decir que de gana invertimos, que eso no vale. Entonces más o menos eso fue lo que empezó a pasar, ¿no? Vamos a ver lo que sigue. Dice que empezó a ser una influencia deprimente en el ánimo de muchos y debilitaron las manos de los constructores. Imagínense, o sea, los constructores empezaron a sentirse desanimados, decir, o sea, ellos dicen que antes el templo era magnífico y ahora estamos construyendo con piedritas, con tablas, con lo que encontremos estamos construyendo el templo. Y empezaron a sentirse desanimados, ¿no? Vamos a ver lo que sigue. Dice que lejos estaban estas personas, estos sacerdotes y levitas, de comprender cuánto daño estaban haciendo en el avance de la obra, ya que por su influencia hicieron que la obra se demore un poco más al desalentar a las tropas constructoras, ¿no? Entonces esperemos que no nos pase lo mismo en nuestra iglesia, hermanos, que por comentarios negativos nuestra obra se detenga y se demore más de lo que realmente se necesite. Vamos a ver el siguiente. Dice que el primer templo, si bien era un templo glorioso y en el principio estaba la gloria del Señor ahí, con el pasar del tiempo todos los rituales empezaron a ser costumbres, ¿sí? Y dice que empezaron a carecer de lo que era esencial para el Señor: un espíritu humilde y contrito, ¿sí? Cuando iban los sábados, ya no iban con el mismo espíritu de adoración, sino que lo habían hecho como una costumbre, tenían sus ídolos, se habían casado con extranjeras, entonces llegaban para que la gente les mirara, ¿no? Que eran unas gentes religiosas, pero ya no iban con lo que a Dios le interesa, un espíritu humilde y contrito. Un espíritu humilde quiere decir que la persona está dispuesta a escuchar la voz del Señor, y un espíritu contrito. Vamos a ver lo que sigue. Dice que una iglesia se aprecia no por sus ventajas exteriores, sino por la piedad sincera que la distingue del mundo. Sí. Dice que Dios la estima por el crecimiento, dice, de sus miembros en el conocimiento de Cristo y en su avance espiritual. O sea, eso es lo que realmente le importa al Señor. No le importa tanto la estructura física, sino lo que es la piedad, el conocimiento de Cristo y su crecimiento espiritual. Eso es lo que realmente le importa al Señor. Vamos a ver lo que sigue. Además de eso, dice que Dios busca la manifestación en su iglesia de la bondad
y el amor. ¿Sí? Y también la hermosura del temperamento y del carácter. Entonces, miren todo lo que Dios busca en nosotros, ¿no? Busca lo que es la piedad, la bondad, el amor, un espíritu humilde, un espíritu contrito. Todo eso es lo que busca el Señor en nosotros, que desarrollemos el conocimiento en Cristo. ¿Cuántas veces estamos leyendo a la semana, hermanos, la Biblia, el espíritu de profecía? ¿Cuántas veces estamos compartiendo del Señor a otras personas, a los vecinos? ¿Sí? ¿Cuántas veces estamos siendo piadosos con las personas que nos han ofendido? ¿No? Hay que ser piadosos, tener perdón, ser piadosos con los que tienen menos que nosotros, ¿no? Todo eso dice que el Señor es lo que busca en su iglesia. Vamos a ver lo que sigue. Dice que la congregación puede ser la más pobre de la tierra, pero si poseen los principios del carácter de Cristo, las alabanzas y acciones de gracia ascenderán al cielo como una dulce de oración. ¿No? Vamos a ver lo que sigue. Luego, cuando ya el pueblo había llegado a Jerusalén, y luego de que Dios les había preguntado, ¿algunos de ustedes vieron el templo anterior? Dice que Dios les empezó a animar. ¿Y qué fue lo que les dijo? Les dijo, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Sí, y eso es lo que nos dice el día de hoy. Yo estoy con vosotros. En todo lo que emprendáis, si está de acuerdo a mis leyes, yo estoy con vosotros. Dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes. Le estaba diciendo a ese pueblo en Judá que iba a venir ¿quién? Que era Jesús, ¿verdad? Le estaba diciendo, y va a venir Jesús. Dice, mío es el oro y mío es la plata. ¿Por qué les decía esto? Porque ellos estaban reconstruyendo con lo que encontraban, ¿no? Entonces no tenían mucha esperanza. Pero Dios les estaba diciendo, mío es el oro y la plata. Y si yo deseo, yo les puedo proveer el oro y la plata para que reconstruyan el templo. ¿Acaso Dios no está diciendo el día de hoy, mío es el oro y la plata, para que nos provea los recursos de nuestra iglesia, hermanos? También nos está diciendo lo mismo el día de hoy. Vamos a ver lo que sigue. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Imagínense, ¿no? O sea, los habitantes de los judíos decían en su cabeza, estamos construyendo con piedras, con tablas, y nos está diciendo que la gloria de este templo va a ser mayor que la gloria del primer templo. Entonces ellos se quedan pensando, ¿cómo? O sea, no hay manera porque no tenemos los recursos. Pero ¿a qué es lo que se estaba refiriendo el Señor? Dios les estaba diciendo que esa gloria iba a ser mayor que el primero, porque en este segundo templo, todo mal hecho, construido más o menos, iba a estar el deseado de todas las gentes. Después de unos 500 años, Jesús iba a venir, y el mismo Jesús iba a entrar en este segundo templo, iba a predicar, iba a ir los sábados, desde que era un muchacho, ¿no? Entonces, la razón por la que se construyó el primer templo era porque todo apuntaba hacia Jesús, pero Jesús no estuvo en el primer templo. Y en cambio, en este segundo templo, que no estaba bien construido como el primero, en este segundo templo sí iba a entrar Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso Dios les dice, la gloria de este segundo templo va a ser mayor que el primer templo. No, mis queridos hermanos, yo no sé en qué casa tú estás viviendo, si es una casa propia, arrendada, si es una casa enorme o pequeña, pero si en tu casa vive Jesús, mora Jesús y sus ángeles, va a ser mayor la gloria que si tuvieras una casa súper rica donde no estuviera Jesús. Eso nos estaba diciendo el Señor. Y es por eso que el día de hoy, si es que alguien te pregunta en tu familia, ¿cuántos son en tu casa? ¿Cuántos les vas a decir? Heidi. Somos 3, ¿verdad? Heidi, David y Jesús. Muy bien. Ese es el mensaje para esta mañana, mis queridos hermanos.